Bueno, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una reunión del CEMAS. Ahí está pasando la presentación. Tenemos dos presentaciones. Partiremos con Julieta, por supuesto, que nos comentará un poco estimaciones económicas de los relaves en Aysén, por supuesto, del grupo de elementos futuros. Y después el plato fuerte, como mencionaba Julieta, tenemos a Niam, que nos comentará desde la Universidad de Edimburgo, pasante actualmente en el Centro CEMAS, un poco las áreas de turberas en Escocia y el impacto de la restauración en la composición del suelo. Por supuesto, cualquier consulta o duda la dejamos al final de la presentación. Así que nada, todo tuyo, Julieta, así que esto lo puedes pinchar acá Ya, en chaqueta, o más te acomode. Y mientras ya, tanto, ya. No te preocupes. Bueno, como introducción, yo voy a contarles un poco el proyecto. Todavía no está funcionando, entonces estamos buscando financiamiento. Así que les voy a contar como en grandes rasgos. Quizás nos vamos a ir encontrando después con el camino con muchos desafíos, pero era un poco presentar algo antes de la presentación de ella ya más fuerte. Esto se llama la evaluación geológica para extracción de minerales desde relave en la región de Aysén. ¿Con cuál se pasa? ¿Con este? ¿Ese? Ya. Este trabajo busca, de cierta manera, evaluar el potencial geológico de relaves para su revalorización minera y remediación de un área afectada. Como a modo de introducción, en Chile hay 757 relaves, donde están los relaves activos, relaves inactivos y relaves abandonados. Si nosotros vemos Chile es flaco y largo. Entonces, la verdad que hoy en día un cuello de botella para nuevos proyectos es dónde ubicar los relaves. Y como ahí sale, hay un 16% que está activo, pero hay un 61% inactivo y un 23% abandonado. ¿Qué significa que los relaves están abandonados? Que en su minuto hubo alrededor de ello una mina que se explotó y fue dejando este relave, pero después la mina desapareció, quebraron, cambiaron de route, cualquier cosa, y el tema es que va quedando relave en diferentes partes. Cuando uno vuela hacia Calama y va aterrizando en el aeropuerto, uno se da cuenta que hay montones de cerros planos, que uno le llama. Todos esos cerros planos son relaves que han estado ahí históricamente. Y muchos de estos relaves empezaron de cuando ya se hizo la minería un poco más productiva, que es de a principios de 1900, algunos de 1800, donde la ley de explotación por el desarrollo metalúrgico que existía en la época eran leyes mucho mayores a las que hoy en día se están explotando. Entonces los relaves todavía tienen, por decir así, una segunda oportunidad. Acá vemos esta imagen de un relave abandonado observado atrás de la Basílica de Andacollo. Hay relaves que hoy en día se han ido construyendo estas ciudades o pueblos mineros alrededor o entre medio de los relaves. Y hay que pensar que estos relaves contienen los minerales que están alrededor de los minerales de cobre, que son arsénicos, plomo, que son contaminantes desde todos los puntos de vista y que a la vez tienen pirita, que cuando llueve la pirita genera ácido sulfúrico, porque va activando la pirita, entonces al estar en contacto con agua va generando aguas ácidas. Entonces esa es un poco la realidad que hay acá en Chile. Han habido muchos intentos de hacerse cargo de los relaves. En su minuto, Fundación Chile hizo un estudio que se llamaba Tranque. Después han habido numerosos temas de financiamientos de Corfo, se ha hecho harto estudio, pero la verdad es que no se ha podido disminuir estas 26.000 millones de toneladas que hay hoy en día acá en Chile de relave. Como esto está distribuido, más o menos como 2.200 millones de toneladas en la región de Tarapacá, bueno, 10.000 millones en Antofagasta, en la segunda región, 3.000 en Atacama y así sucesivamente. Entonces, para esto, primero, ¿cuáles son los grandes desafíos de que hay que hacer una caracterización? Porque esto se fue depositando, sacando de la mina, pero uno no sabe exactamente qué partes tienen mayores concentraciones, si realmente es económico.
si al final al removerlos uno los va a activar más y va a generar quizá una mayor contaminación, o entonces ahí está la duda, los movemos, los dejamos ahí como están, vale la pena, cuánto es el costo realmente, entonces hay una serie de incertidumbres al respecto y en base a eso un poco se habla de qué metodologías ahí hay que utilizar para poder caracterizar dónde están, en qué partes y el tonelaje y pensando desde el punto de vista de un modelo de negocio. A mí me tocó ir ahora en enero, estuve en enero y febrero en la Universidad de Queensland trabajando ahí con Anita y con Olivia y un poco el desafío era con la experiencia que ellas tenían de yo aprender lo que ellos estaban trabajando, que ellos han hecho una caracterización de los relaves que están en Australia, los tienen bien caracterizados mineralógicamente, bien estandarizados y han hecho trabajo desde el punto de vista, desde la metalurgia de tratar de extraerlo, como desde el punto de vista de la caracterización han avanzado mucho. Entonces la idea era entender un poco lo que ellos estaban haciendo y cómo lo hacían. Entonces, conocí gente allá que tenían una nueva metodología que consistía en generar mediante proteínas la recuperación de tierras raras. Ellos lo habían hecho a nivel piloto allá mediante bacterias. Entonces, ¿cuál era la idea? De que estas bacterias van generando como proteína. No me explico, no, de verdad que me ha costado entenderlo, pero a mí se me da la impresión que es como una proteína parecida, por lo que ellos me explicaban, como parecía un carbohidrato, por decirlo así, como las proteínas del azúcar, y estas bacterias hacen que atrapen las tierras raras como conjunto. Entonces, al ser una proteína, que lo que generan estas bacterias es de fácil disolución. Entonces, lo que hace es separar las tierras raras como conjunto, que por eso se llaman tierras raras, no porque las tierras raras sean escasas en el planeta. Hay tierras raras, pero se les llama tierras raras porque es difícil la extracción, la separación de ellas. Estas proteínas, mediante bacterias, lo que hacen es separar el paquete de las tierras raras lo que hay liviana, las tierras raras lo que hay pesada, y después uno la podría pasar por un método tradicional que es una extracción por solvente. Pero la primera parte, que es la extracción, sería desde un modo más sustentable, por decirlo así, y de más fácil recuperación. Porque claramente estas proteínas que van formando las bacterias es más fácil de la disolución. Entonces nos pusimos allá a estudiar con la Olivia de acuerdo a las bases de datos que tenía Cernagiomin, que había tomado muestras a lo largo de todo Chile, y esta es un poco la base que ellos tenían, que tomaron 2.207 muestras, y queríamos ver cómo estas proteínas de las bacterias, y era el tema que Gordon ahí y Denise manejaban muy bien, cómo lo podíamos implementar acá en Chile. Empezamos a buscar cuáles de todos los relaves en Chile tenían mayor concentración de tierras raras, porque era lo que ellos ya lo habían demostrado, entonces para poder aplicarlo acá. Así como a priori, con Olivia, que ella es chilena, también geóloga, dijimos vámonos a los de Atacama, con los IOSG vamos a tener mayor concentración de tierras raras y empezamos a hacer análisis de toda esta base de datos que tenía Cernagiomin y para nuestra sorpresa, la mayores concentración de tierras raras estaban en Aysén, que superaban el, ay, no les mostré el gráfico. No sé. Acá está. Después voy a volver, ahí se me traspapeló. Acá nosotros hicimos una evaluación de todas las tierras raras, las livianas y las pesadas, y empezamos a ver las concentraciones. Y teníamos buenas concentraciones en Valparaíso, pero era muy chico el relave que tenía, y después teníamos altas concentraciones en Aysén. Atacama no estaba tanto, que estaba alrededor, que tampoco es malo, alrededor de 600 ppm, pero Aysén mostraba un relave que tenía buena cantidad de tonelaje sobre 1.200 ppm. Si nosotros vemos el depósito de Aclara, que es depósito primario, es decir, de tierras raras, tiene ley promedio de 1.200 ppm, lo mismo que tiene este relave,
y la ley así como de punta que ellos quieren alimentar, seleccionando parte del mineral, es de 1800 ppm, que a lo mejor en este depósito también podríamos buscar la mejor ley. Entonces ahí empezamos a ver el tema de Aysén y separamos todas las muestras de Aysén. Bueno, hicimos harto análisis, esto es como lo más básico, y nos dimos cuenta que principalmente el tranque Relave 1 de Puerto Cristal, el tranque Relave 1 Puerto Cristal, era el que tenía mayor, aquí, ay, no sé dónde estoy apuntando, a cualquier lado, pero que tenía mayores concentraciones y ese, sobre todo una parte llegaba a 1200 ppm o sobre 1000 ppm. Entonces empezamos a ver qué pasaba con este relave que estaba en Aysén, que con las concentraciones que tenía, me quedaron mal ubicadas y no alcancé, y resultaba que era de Casanova y Soto, limitada. Los dueños de esos relaves, que eran una antigua minera, que ya efectivamente están abandonados. No tienen dueño, esa minera ya hoy en día no está disponible, Puerto Cristales es una mina que se desarrolló en alrededor de los 1800, 1900, es muy antigua y hoy en día, ¿qué pasa? Que cuando salieron las leyes ambientales en Chile no son retroactivas. Entonces ellos estaban antes funcionando, entonces no le afectó nada el tema ambiental. Entonces ellos fueron depositando el relave y esta mina fue creciendo y hoy en día está totalmente al borde del lago General Carrera, que es un lago binacional con Argentina. Entonces, además, está contaminando. Ahí, aquí vemos un poco las muestras y lo que vemos. Entonces, aquí está como les mostraba yo, ahí, no sé, ahí los valores que tenemos sobre 1000 y los valores un poco de todo Chile. La mina más al norte es el que está en la noticia, de hecho ahora. Sí, allá está todavía Cerro Bayo y El Toque, pero están como al frente, están como, esto está como aquí y eso están como un poco más allá. Yo no conozco bien a Aysén, les digo diciendo voy a ir algún día y todo el tema, pero esto ha sido un tema ya de la gobernación y un tema regional, de que efectivamente cuando uno ve imágenes satelitales y todo, ve cómo está escurriendo hacia el lago General Carrera y que uno no sabe. Entonces, yo me reuní con Anden Silver, que son los dueños de Cerro Bayo, y ellos dijeron efectivamente este relave no es nuestro, pero la gobernación está pidiendo de que ellos de cierta manera se trabaje, entonces ellos están dispuestos a poner plata para ayudarnos con la logística, ellos tienen muy buena relación con la gobernación y con los marinos, porque de cierta manera este relave va a tener que irse moviendo y eso es carísimo, pero ellos tienen un sector donde podrían ir apilándolo, ir trabajando, si se consigue apoyo como desde otro punto de vista. Va. Entonces, esto lo postulamos con el SMI, acá está. Esta es la parte donde está, acá si nosotros vemos ahí donde está el punto 16, es donde está Puerto Cristal y donde dice el punto 4, eso es Cerro Bayo, que son las minas que hoy en día están funcionando, que habría que cruzar ese estrecho y en base, no, hoy en día a Puerto Cristales no se puede llegar de manera en auto, tiene que ser solo mediante barcazas, entonces habría que trasladar este material que es acá, si nosotros vemos, está en el borde y cuando uno ya lo mira más en detalle, uno ve cómo está escurriendo al lago todo ese material que tiene altísimas concentraciones de tierra rara. Pero aparte de tierras raras, tiene cobre, tiene plomo, tiene zinc, tiene plata que se podría recuperar también. Si nosotros era un poco ocupando la tecnología que ellos estaban usando y me equivoqué. Entonces, ahí lo que en el trabajo en el que estamos hoy en día trabajando es que la compañía Anden Silver nos van a ayudar a hacer el diseño del muestreo, de pozos, calicatas, de ir trabajando. Igual esto nosotros lo postulamos al Fondef IDEA que había
más o menos. Entonces estamos viendo, esperando los resultados, pero con los Anden Silver y con los de SEMAI estamos ya empezando a trabajar por lo menos en parte de la caracterización de que se debería hacer, la caracterización mineralógica, también de un poco los datos que se van a tomar. Ahí tenemos convenio también con la gente de Queensland que nos va a ayudar. Y así, si nosotros vemos solo ese, el contenido estimado que tienen son más o menos como 181.000 toneladas de zinc, 33.000 de arsénico, plomo, cobre y circonio. Ahí se me olvidó que nosotros también estamos trabajando con la Universidad Federico Santa María, porque ahí está la Yajaira, que ella ha trabajado mucho en el tema de encapsulamiento de relave. Entonces, un poco para encapsular el tema del arsénico. Ahí están un poco en la prueba de concepto de la utilización de los bioequivalentes específico para tierras raras, que un reactor bioabsorbente para demostrar la extracción y separación eficiente de las tierras raras. Y después también tenemos el tema de los solventes eutécticos profundos, que son de síntesis de nanopartículas. Eso es lo que está desarrollando hoy en día la Universidad Federico Santa María, que ellos también postularon un FONDEF, pero ya más un tema de calizas para tratar de recuperarlo. Entonces la idea es probar con los dos métodos y ver cuál es más eficiente con las condiciones de temperatura y todo del sur. Y después de eso es tratar de ojalá de ir achicando un poco este relave, ir construyendo, no sé, hormigón, polímero, cualquier cosa, de ir ocupándolo y de irlo transformando, no sé, pavimentar la carretera austral, cualquier cosa, pero los bordes, no sé, pero de ir achicando un poco el material. Y ahí está un poco los estudios que se están haciendo y ir viendo el pasivo ambientales presente, el impacto de remoción, la oportunidad. Y ahí la propuesta un poco es lo piloto, porque queremos probar las dos tecnologías, y eso es un poco lo que nos está saliendo de eso. Andes igual está pensando en ponernos una parte. Hoy en día dijo que nos podía poner 68 millones de pesos, pero estamos tratando de buscar financiamiento. También estamos viendo con la Unión Europea, porque ellos están trabajando con unas empresas de Portugal, de cierta manera, que hacen esta recuperación en relave, pero acá viene el tema de cómo te posesiona frente a estos relaves, que hay un tema como legislativo, que ellos no quieren invertir en algo que no es de nadie, porque hoy en día no es de nadie, pero la propiedad minera. Ahora estuvimos averiguando y los Casanova lo habían perdido, entonces hay que como tomar la propiedad minera, hay que hacer como toda una serie de cosas, y ahora acaba de salir una nueva normativa donde quedaron nuevos sitios protegidos. Entonces no sabemos si esta zona quedó efectivamente como parte protegida, como para no hacer minería, pero eso implica que no vamos a poder recuperar esta como basura que hay si queda protegido, pero no podemos hacer minería. Entonces hay una serie de temas ahora legales que están pasando como ahora, porque todavía nosotros podríamos apelar a decir esta zona, porque el Ministerio de Minería con el Ministerio de Medio Ambiente ahora acaba de tirar un tema de minerales críticos, donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Ustedes están dejando protegida o de cuidado un área, y yo voy a apelar y te doy las condiciones para decir, ¿sabes qué? No quiero que esta área quede protegida, pero no tenemos el fundamento como para decir esto es mío, es mi propiedad minera o esto lo quiere. Entonces es súper difícil de cierta manera hacerse cargo de este relave que no es de nadie, que va a quedar protegido y que no se va a poder hacer minería ahora si es que se aprueba esta ley. Así que es como eso, tratando de... Pero todo lo que son las autoridades locales, para ello es un tema. El otro día me mostraba el gobernador la batimetría del lago General Carrera, es como 800 metros, es como 1 kilómetro para abajo. Yo nunca pensé que fuera tan grande. Entonces, dentro de todo, él me decía, mira, a lo mejor nunca se va a poder llenar, o sea, era como efectivamente. Yo le decía, sí, pero esto igual se va disolviendo, igual va cambiando el pH, el agua y todo. Él tratando como de cierta manera de minimizar, y me decía, a lo mejor el impacto no es tanto. Yo le decía, no, sí, va a haber un impacto, sin duda, porque él me mostraba como lo que muestran, lo que van midiendo las mismas barcazas de los marinos. Me decía, es súper profundo, casi 1 kilómetro, y justo acá es donde tiene la mayor pendiente.
Entonces yo le decía, sí, pero esto va generando aguas ácidas, entonces vaya a cambiar el tema del pH, vaya a afectar todo lo que es la vegetación. Y además es un tema de que no está afectando solo Chile, es parte con que tenía Argentina al lado, entonces en algún minuto vaya a tener que dar explicación, pero la verdad es que la minera, la gobernación, como la parte local, tiene muchas ganas de hacer cosas, pero se contrapone un poco con las nuevas leyes que están apareciendo de tema de protección y todo. Además, Puerto Cristales, como una mina tan antigua, es patrimonio, como está designado como patrimonio. Entonces también hay que ir como a monumentos nacionales y decirle, ¿sabes qué? Se quiere sacar de acá la tierra rara y todo. Y bueno, y también ahí hay un tema de la minera, de decir, ¿sabes qué? Nosotros podemos poner al principio, para que ustedes vengan, estudien, 68 millones de pesos, decía. Pero si esto lo logran caracterizar y es bueno, a nosotros igual nos interesa recuperar la tierra rara y todo. Entonces también ellos están con una expectativa de negocio, que también ahí es como que se arranca un poco el tema, pero bueno, eso es, no sé si tienen alguna pregunta. Dale. Perfecto, perfecto. Yo, Muchas gracias, Julieta. Bueno, justamente partimos con Felipe, que pidió la palabra antes, después vamos con Zoe. Así que, Felipe, es todo tuyo. Dale. hola Julieta, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu Bien. presentación. Me encantó demasiado. De hecho, yo tengo una propuesta de tesis doctoral como que apunta muy parecido a lo que ustedes están trabajando. Quería preguntarte algo, la verdad. Más que nada como de la presentación, preguntarte si has visto relaves que tengan alto contenido de cobalto y también de tierras raras, como cuál de las tierras raras como específicamente está alta de los elementos que se han medido. Así que tú conoces esa información. Ya mira, cobalto sí hay en los que están en la región de Atacama, también lo miramos, pero como teníamos menos como desarrollo en el tema de metalúrgico de cobalto, sí hay. Hay en la región de Atacama, que te puedo prestar las bases de datos, estas son públicas, así que ahí lo podéis mirar. Y en relación a las tierras raras, Chile tiene más presencia en general, y esto va desde el punto de vista de Aclara, que es un tema como más por borde de subducción, por tipo de magma, que ahí hay que desarrollar todo un tema geoquímico, y ahí a lo mejor el Mauricio podría meterse como por toda la parte de la génesis, pero acá principalmente se dan más las tierras raras pesadas, que están asociadas a los superimanes, que el principal como comprador son los alemanes, son los que están desarrollando. Hay lantanio, hay poco de cesio, pero van principalmente asociados a las tierras raras pesadas. Entonces, la idea es un poco poner a Chile, y es lo que está promoviendo Aclara, de que Chile va a ser un foco de tierras raras, pero no va a competir ni con China ni con Brasil en cuanto al tonelaje, pero sí pretende ser un foco que sea como extracción de tierras raras más verde, más sustentable, pero más de poco tonelaje, pero más boutique, que son estas como tierras raras, como más pesadas, que son específicamente para los superimanes, no el resto que se usa como para las pantallas, que son las que se producen más en Brasil y en China. Super, Julieta, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, ahí conversamos. La verdad que me interesa tanto cómo Sí, conversar pues contigo, podemos ya hacer algo que juntos. Sí, voy a sí, estar esto es trabajando todo con como bacterias idea. también y nanopartículas. Así que conversemos. Maravilloso, yo estoy con la Yajaire, con dos metalurgistas del centro de Queensland, del SMI de allá. Entonces, ahí podríamos juntarnos, porque la verdad es que necesitamos manos para ir avanzando, porque, como te digo, es como una idea y tratando de que flote. Zoe. Muchas gracias. Tengo dos preguntas, pero son un poco relacionadas. En realidad estás haciendo, que quiere hacer remediación, no minería. Las dos cosas. Pero Sí, pero sí, primero remediación, pero ocupar igual el tema este metalúrgico con las bacterias es poder separar del relave la tierra rara, y quizá en algún minuto venderlo como
como por decirlo, un concentrado de tierra rara y no hacer la extracción por solvente, porque los chinos compran cualquier cosa. Entonces, al final, decir, mira, esto tiene las tierras raras sacadas de la proteína y venderlo y con esa plata remediar el resto, pero no tenemos fondos ilimitados y eso es súper caro porque tenéis que transportar el material en barco. Entonces, que se pague vendiendo las tierras raras, a lo mejor no haciendo extracción por solvente, pero sí como concentrado de todas las tierras raras unidas, vendérselo a los chinos, que sí lo compran, ellos se les está acabando las tierras raras, entonces sí hay un interés, entonces son las dos cosas. Quizás no se va a ganar, pero se va a ocupar la plata de las tierras raras para remediar. Sí, porque como obviamente queremos remediar para salvar la laguna y el producto de esto. Entonces, el medio ambiente les ayuda con la remediación. Todos van a decir que son corruptos porque ganan dinero, pero necesitamos remediar esto. Y si hay mediciones de los metales en la laguna, por ejemplo, en este lado, comparación al otro lado donde entra el agua, entonces el agua pura que entra y el agua al lado, ¿no hay mediciones? Dos proyectos de biorremediación, uno es de la Universidad Austral, que están trabajando en eso. Hoy en día ellos van y están haciendo muestreo, pero todavía yo he estado en conversaciones con ellos, pero no han compartido los datos todavía. Y otro, ya no me acuerdo, puede haber sido, ya no me acuerdo, pero sé que en la Universidad Austral y alguien más se ganaron como unos fondos que ellos lo enfocaron en biorremediación. Y después hay otro, creo que también de la misma universidad ganaron estos fondos regionales, también para hacer biorremediación. Y lo que han estado haciendo es ir tomando como más muestras de los relaves, pero no sé si del lago. Yo he estado, a mí de hecho el gobernador me dijo, mira, hay dos proyectos que están funcionando, pero que no tienen por ningún lado la idea de recuperar lo que hay. O sea, esos son 100% de remediación y lo que están haciendo es justamente viendo y están muy enfocados en el tema porque tiene harta cantidad de arsénico, como viendo cómo encapsularlo, como por ese lado, no como tratando de recuperar algo de los relaves. Entonces yo a ellos bueno, le he escrito y para pedir un poco los datos, pero datos así como disponibles, no. También hablé con el Senachomín preguntándole un poco cómo habían tomado las muestras y todo, que era lo que me estaban preguntando. Y también son bien superficiales las muestras que se tomaron, son bien aleatorias y tampoco muestrearon el lago. Tengo una pregunta chiquitita. Perdón. Aquí está. Dale, la última. Sí. Ya. El relave salió con más concentraciones en las tierras raras en el sur que en el norte. ¿Eso implica que hay más tierras raras en las tierras del sur que del norte? Porque estamos claros que hay más cobre en el norte que en el sur. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es tu hipótesis? Ahí, mira, como yo les contaba, nosotros esperábamos encontrarla como en Atacama, en Antofagasta, como sectores ya más minería tradicional. El tipo de depósito que hay en el sur son diferentes, no es de cobre, es de plomo, zinc y plata. Entonces, yo creo que son depósitos que son más tipos beta, que son más diferenciados y las tierras raras en sí geoquímicamente son más incompatibles. ¿Qué quiere decir que sean incompatibles? Que no van formando minerales y van quedando en el proceso de cristalización y todo. Entonces se van como a estas áreas como un poco más distal y más asociado a beta y yo pienso que es más relacionado al tipo de depósito. Allá tenemos depósitos más que es de plata, zinc, plomo y no tenemos pórfidos de cobre como en la parte del centro hacia el norte. Entonces debería haber más tierras raras en el sur que en el norte. A ver, ¿cuál es el problema? O por la Sí. antigüedad del relave, porque esto es Sí. tan antiguo que no está versión. Sí. También puede ser. Por antigüedad. Sí, también puede ser que quizás hoy en día en algunos procesos quede las tierras raras en el concentrado y que se vendan como el oro, la plata que va en el concentrado y que los procesos no lograban como atraparlas, por decir así, y que efectivamente se vayan quedando en el relave.
También puede ser, o sea, son múltiples, pero yo te digo, o sea, yo de Aysén, de ese tipo de depósitos, es lo que estoy estudiando ahora. Yo de verdad que no me lo esperaba, no sé mucho de eso. Mi background es mucho más de Porfeo y estoy recién aprendiendo, pero la empresa que está hoy allá están súper abiertos a hacerlo. Ellos hicieron un compromiso con el gobierno regional y quieren hacer algo. Lo malo es que ellos no se pueden hacer cargo como de todo porque además no es ni su relave. Ellos estamos tratando de que esto sea una oportunidad de negocio para ellos para poder hacer remediación. Bien, bien. Si me permites, con permiso. Sí. La segunda. So you go forward with the done. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Buenos días. Para la gente que no me conoce todavía, me llamo Niamh. Soy estudiante de doctorado de la Universidad de Edimburgo en Escocia y llevo casi 2 meses y medio aquí haciendo una pasantía con Zoe. Hoy os voy a hablar sobre mi trabajo de doctorado que se llama Áreas de turberas en Escocia, el impacto de la restauración en la composición de los suelos. Entonces, hay 2 áreas de turberas importantes. Áreas de turberas están áreas mojadas con mucha agua. Hay 2 áreas importantes, los fens y los bogs, pero hoy solo voy a hablar sobre los bogs. Entonces, cuando digo áreas de turberas, hoy solo a bogs. Los bogs tienen suelo y agua ácido y pueden secuestrar carbono del medio ambiente y también tienen biodiversidad único, incluso el musgo de sphagnum, que crea un ambiente ácido en los bogs. Y tienen mucha biodiversidad, por ejemplo, los flores, los hongos y las lagartijas. Y esos son todo de Escocia también. Pero por desgracia hay muchas formas de daño en las áreas de turberas en Escocia. La primera es la extracción de turba. Se usa turba para crecer plantas y también para la producción de whisky. Sí. También los incendios son un problema que está aumentando por el cambio climático también. Y finalmente el drenaje. Los áreas de turberas con drenaje son más secos y entonces hay más oxidación del suelo. Entonces pierden más carbono a la atmósfera. Pero hay restauración que podemos usar para mejorar el estado de esos sitios. El gobierno de Escocia ha invertido 250 millones de libras recientemente en la restauración de estas áreas. Y 80% de las áreas de turberas en Escocia están dañados también. Entonces es un problema bastante grave. Los beneficios de la restauración de las áreas de turberas incluyen más biodiversidad, un secuestro de carbono, la protección de artefactos históricos. Se puede encontrar artefactos históricos en los bogs porque los bogs tienen poco oxígeno dentro del suelo y entonces el proceso de decomposición es más bajo que en los otros sitios. Y han encontrado mantequilla del bogs que está muy, muy viejo.
Más beneficios incluyen que puede reducir el riesgo de las inundaciones porque controla los flujos de agua y también la recreación para la gente. Las áreas de turberas en el mundo ocupan 3% de la superficie del mundo, pero tienen 30% del carbono de los suelos del mundo. Entonces, tienen mucho carbono dentro. Y normalmente cuando pensamos sobre carbono en suelos, medimos la concentración del carbono para entender cuánto carbono hay, pero también se puede medir la composición del carbono y eso nos puede dar más información sobre los suelos y si son resistentes al cambio climático y otros problemas. Y eso es una foto del suelo. Yo tengo 2 preguntas de investigación que vamos a pensar sobre hoy. El primero es si hay diferencias en la composición orgánica de los suelos por la profundidad. Y el segundo es si hay diferencias en la composición del suelo entre un sitio que ha estado restaurado y un sitio que no ha estado restaurado. Y la restauración en que pensamos ahora es parar el drenaje. Para entender los impactos de alguna intervención, es importante estimar lo que habría pasado si la intervención no se hubiera realizado. Y hay distintas formas de pensar en esto. Voy a presentar 3 teorías que podemos usar para medir algo así. El primero se llama antes y después. Y aquí tenemos un sitio y medimos antes y después de la restauración o de alguna otra intervención para saber las diferencias. Pero aquí se asume que las diferencias que medimos, son por la restauración. Y eso es una asunción bastante grande. También tenemos control intervención. Y con esta metodología tenemos 2 sitios, un de control, un de intervención, y medimos después de la intervención. Pero aquí se asume que las diferencias entre los sitios es por la restauración y que los sitios estaban los mismos antes de la restauración. Esa asunción es bastante grande también. Y el tercer se llama antes, después, control y intervención, o aquí. Y con esto medimos 2 sitios, antes y después de la intervención que nos interesa. Y aquí si hay flujos en el fondo, vamos a medirlo en el sitio control también. Entonces podemos medir si lo que vemos es por la restauración o por algún otro proceso que está pasando en el medio ambiente. Porque claro que los ecosistemas son bastante complejos. Aquí vamos a usar la metodología de control y intervención. Tenemos 2 puntos en el sitio de control, un punto en el sitio de intervención y tenemos replicados de todo. Y he tomado muestras del suelo para medir la composición de la materia orgánica dentro del suelo. Para medir esto, uso un técnico que se llama RMN, resonancia magnética nuclear. Eso usa los mismos principales que IRM, que se usa en hospitales para tomar imágenes. Y eso nos puede dar información sobre la composición de la materia orgánica dentro de los suelos. Antes de esto, voy a enseñaros algunos datos de los niveles de agua.
Todos los datos que os voy a enseñar hoy son preliminares, entonces no he terminado con todo. Pero eso es los datos de los niveles de agua en el sitio de restauración en los 3 años antes de tomar las muestras. Entonces, todos son después de la restauración. No tenemos datos de antes de la restauración y tampoco tenemos datos del otro sitio. Entonces, es difícil aquí decir si algo ha mejorado por la restauración o no. Y en las áreas de turberas con mucha agua y drenaje hay menos agua por el drenaje. Entonces, si restauramos bien, vamos a ver más agua en el suelo. Es lo que queremos. Y se puede definir un nivel de agua ideal, que es así. Entonces, no sabemos si ese sitio ha mejorado por la restauración, pero podemos decir que no ha llegado a un estado preferencial todavía. Y ahora vamos a mirar los datos de RMN. Esos son un poco más complejos, pero son coloridos por la profundidad, como se ve aquí. Y las regiones diferentes nos da información sobre la composición del suelo. Entonces, primero definimos 2 regiones, los álquilos que están verdes y los O-álquilos que están azules. Los O-álquilos se puede considerar que son la comida favorita de los microbios en el suelo. Entonces, los microbios van a comer estos antes de los O-álquilos. Y si miramos solo a los álquilos, podemos ver que los niveles están bajando con la profundidad. Entonces, los microbios están comiéndolo con profundidad. Y por los álquilos, se puede ver que los niveles están aumentando por la profundidad también. Podemos definir 2 regiones más, se llaman los aromáticos y los carbonilos. Los carbonilos son la comida preferida de los microbios también, y si medimos y si vemos a la señal, podemos ver que está bajando con profundidad, pero menos que los otros. Tengo que decir también que normalmente con los datos de RMN tenemos señales muy pronunciadas, pero aquí las señales son más amplias y eso es solo por la complejidad de la materia orgánica en los suelos. Entonces, no siempre, los datos de RMN no siempre parecen así. Podemos considerarlo un poquito más con un gráfico de correlación. Ese gráfico nos enseña la correlación entre los espectros. Los sitios azules del gráfico nos enseña cuando hay correlación positiva. Los partes rojos nos enseña correlación negativa. Y primero con los... no. Primero vamos a ver con los álquilos y los otros álquilos. Podemos ver aquí que son azules. Entonces, los álquilos están tienen correlación positiva con otros álquilos. Y aquí con los O-álquilos vemos que es un poco más complejo. Tenemos más rojo en el gráfico. Y si vamos por allí a los carbonilos, vemos que es rojo entero. Normalmente lo que la gente hace con espectros así es que integran por los sitios, por las regiones, toman un número y consideran esto. Pero con hacer esto perdimos toda la complejidad de los datos. Entonces, hay una otra forma de considerar estos datos y eso es con las estadísticas multivariadas. Vamos a pensar hoy en análisis de componentes principales o ACP y los voy a enseñarlo hoy. Eso es un gráfico de punto de ACP y cada punto en ese gráfico es una muestra, es un espectro del suelo
y nos puede dar información sobre los suelos y sobre los espectros. Entonces, son coloridos por la profundidad y los colores más oscuros son a la superficie del suelo y los colores más claros son profundo en el suelo. Y podemos ver que hay más espectros profundos en esta parte del gráfico y más muestras, no, espera, hay más muestras de la superficie a este lado del gráfico y más espectros de profundidad a este lado del espectro. Entonces está separado por la profundidad. La separación no es perfecto, pero es ahí. Pero nos interesa saber de los espectros lo que está causando esta separación. Entonces vamos a ver a un gráfico de cargas y eso es. Y eso parece lo mismo a los espectros antes y podemos leerlo lo mismo. Entonces aquí hay los alquilos y los O-alquilos. Los alquilos son verdes y están asociadas con el parte positivo de este eje. Entonces, los alquilos están asociados con la profundidad. Es lo mismo que vimos antes. Y los O-alquilos están correlados con el parte negativo de este eje. Están correlados con los espectros más a la superficie. Entonces, eso nos enseña lo mismo que vimos antes y los microbios comen los O-alquilos antes que las otras partes. Y después de esto, yo ya tenía preguntas porque podemos ver que hay separación por profundidad, pero todavía no sabemos mucho sobre las diferencias entre los dos sitios. Entonces, yo hice otro experimento para profundizar este tema un poco más. Yo hice un experimento de 2D para profundizar un poco, se llama HSQC. Y esos son los datos del espectro, de los espectros. Por el control, medí dos muestras, una superficie y uno más profundo. Y en el sitio restaurado medí uno a la superficie y uno al profundo también. Estos datos son muy caros y toman mucho tiempo para coleccionar, entonces no podía hacer más que 4. Son muy difíciles que interpretar también. Pero yo elegí 3 grupos importantes de esto. Elegí celulosa y hemicelulosa, que son la comida preferida de los microbios, y elegí lignina también, que es más recalcitrante, es más resistente a la degradación de los microbios. Entonces, en la superficie de los dos sitios tenemos las 3 biomoléculas. Pero en el control por profundidad tenemos casi el mismo concentración de celulosa y lignina, pero vemos un poco menos hemicelulosa. En el sitio restaurado por profundidad vimos menos celulosa y hemicelulosa y más lignina. Entonces, vimos más grupos que son recalcitrante o resistente a la degradación en ese sitio. Pero no medimos algunas más espectros, entonces eso es bastante tentativa. Entonces, para concluir, según el nivel de agua en los suelos, no podemos concluir si la restauración ha estado exitosa o no. Pero podemos saber que ya
todavía no he llegado a un estadio preferencial. En relación con los suelos, hay diferencias en la materia orgánica por profundidad, pero todavía hay preguntas sobre la diferencia entre el sitio restaurado y el sitio de control. Y finalmente, de forma más molecular, en el sitio restaurado hay más lignina y menos celulosa por profundidad en relación con el otro sitio. Y sí, voy a hablaros un poco sobre el trabajo de mi pasantía ahora. He estado aquí 2 meses y medio más o menos y he estado trabajando con Zoe Fleming. Y primero voy a hablaros sobre el humedal de Mantagua. Eso es en Concón, es el norte de Santiago. Y vamos allí para medir los flujos de carbono en el agua. Y usamos el pícaro. Y en este sitio también he medido los niveles de carbono en los suelos con cámara en el lab. Y si alguien quiere hacer eso también, he escrito un protocolo y tengo un Excel que se puede seguir para hacerlo también. Y esos están con cámara en el lab. Y también he analizado datos de compuestos orgánicos volátiles. Estos datos fueron tomados con tubos de desorpción y las muestras son de 5 litros de aire. Y son, han medido 180 COVs en estos muestras, entonces hay muchos datos para explorar y yo he hecho una exploración de los datos y he analizado con ACP también. Y quiero decir gracias a mis colegas en Escocia, sin los cuales el trabajo que he enseñado a vosotros hoy no existiría en la manera que está. Gracias a ellos. Y también quiero decir gracias por escuchar. Tengo un poco de tiempo más aquí, entonces es un poco temprano decir gracias o adiós a vosotros. Pero sí, gracias por toda la ayuda y gracias por todo aquí. He encantado mi tiempo aquí y sí, gracias por escuchar. ¿Alguna pregunta? El QR es, si quieres escanearlo, puedes conectar conmigo. Eso es. ¿Hay algunas preguntas? Preguntas. Vamos con la Petra. Si me puedes ayudar. Me llamó la atención que tu conclusión es que solo hay diferencias por profundidad y no por restauración en la composición del suelo. Si vas de nuevo al análisis de componente principal, en el segundo eje se separa mucho lo que es restaurado de no restaurado. Hay un efecto de restauración en la composición del suelo. Sí, la gente lo me han dicho antes, pero en el eje 2, en la parte positiva, se ve muchos puntos del sitio restaurado, pero también hay muchos en el eje más negativa, son mezclados. Entonces no parece así, pero creo que las diferencias no van a estar estadísticamente significativas. Pero Quiero ¿hiciste que la sí, evaluación pero- estadística de si se separan los grupos? ¿Mm? O sea, ¿hiciste la evaluación estadística en el PCA si se separan los grupos en el eje 2? Se puede hacer estadísticas para saber si son diferentes, pero no estoy contenta concluir esta con los datos que tengo ahora, porque no son muy diferentes. Ya están mezclados,
pero lo que se puede hacer es añadir eje 3 y con eso a lo mejor vamos a ver más separación. sea- No lo he hecho todavía, pero es una buena idea. Gracias. O sea, yo creo que sí deberías explorar diferencia de restauración. Algo se ve ahí. Gracias. Gracias, Nian, por la presentación. Me gustaría saber si es que quizás tienes un protocolo que nos pudiese, no hoy día, por supuesto, un protocolo de cómo se toman las muestras del suelo y cómo se resguardan antes de ser analizadas por ese reactor nuclear. No sé, ¿cómo se llama la metodología que analizaste? Eso, resonancia magnética nuclear. Sí. Eso es complicado, hay que dejar la muestra en un refrigerador, como un poco el No, tema. solo hay que descongelarlos. Hay que Sí, eso es. No es tan complejo como medir ADN. A veces con eso hay que congelarlo inmediatamente en el ambiente, pero eso es una técnica, no sé cómo decirlo, es una técnica bulk. Entonces, ¿sí? Gruesa, gracias. Entonces, no hay que hacer algo muy difícil, solo hay que congelarlos. Sí, gracias. Niv, gracias por tu presentación. Con respecto al análisis de componentes principales, el eje X se explica principalmente por la profundidad, ¿no es cierto? Sí, menos profundo, más profundo. Pero el eje Y, ¿tiene alguna otra variable que explique ese eje? Um, Porque en general el análisis de componentes principales trata como de separar ortogonalmente, hacer como un clúster. En el caso del X es la profundidad, más superficie, más profundo. El Y debería haber alguna otra variable que explique una buena cantidad de esa separación. A lo mejor hay que ver cuál es la ecuación, ¿cómo se dice, Chris? La ecuación lineal de los diferentes, la combinación lineal de las diferentes variables que expliquen el eje Y. Hay que ver qué es lo que es el PC2. No sé si me explico un poco. aquí estás poniendo variables y viéndolos, ¿no? Factores, o sea, los componentes principales están armados por factores. Entonces, lo que quieres saber qué factores están entregando la variabilidad del segundo componente, tu eje. Sí, pero eso es un poco diferente porque el modelo no sabe la profundidad, solo sabe todas las espectras. Entonces podemos mirar las espectras y ver lo que está pasando, pero el modelo no sabe la profundidad, no sabe el sitio, solo sabe las espectras. Y cortamos las espectros muy, muy pequeñitos para estudiarlos. Se puede poner más en un análisis de RDA, pero sí, yo lo quité de la presentación porque pensé que estaba demasiado difícil, pero se puede ver PC2 también y ver lo que está pasando. Pero como se ve, hay muchos sitios restaurados que están debajo de F2 también. Entonces, a lo mejor sí está un proceso que está pasando, pero no me siento cómodo decir algo sobre esto, ahora con estos datos. A lo mejor tengo que profundizar un poco más. Bueno, voy a aprovechar que al principio entendí que no ibas a tener datos de antes de restaurarse, de control, pero después al final vi que había un dato de un lugar control. Entonces no me quedó muy claro. ¿Me explico? Oh, hablé sobre distintas maneras de estudiar, pero después elegí control intervención. Con antes y después,
si quieres estudiarlo en los suelos responden muy despacio a cambios. Entonces tienes que esperar que hace 10 años alguien ha estado coleccionando muestras y normalmente no pasa. Entonces, sí, se puede decir que a lo mejor las diferencias que vemos son solo diferencias que había antes y eso es ¿cómo se dice? Claro, es una debilidad, pero no hay otra opción. No hay otra Sí. opción porque no empezaste el análisis hace 10 años. Exactamente. Y Entiendo. depende lo que medís también. Si estás midiendo agua, los niveles fluctúan un poco más por los años también, pero con suelo es bastante sólido, entonces no tienes que medir tanto. Sí. Gracias. Sí. No, yo quería darte increíble presentación. Tu español es súper bien. Gracias. Y muchas gracias por toda la ayuda. Tú has ayudado a casi todas las personas abajo en el laboratorio en muchos proyectos. Entonces, muchas gracias por todo. Sí, me han ayudado también. Gracias. Sí. A todos, y Julieta, y nos veremos eventualmente. Yes. O sea,